14 y vamos a aplicar la enseñanza de ayer acerca del don de profecías, y hemos hablado del don de lenguas y que el don de lenguas iba a desaparecer por sí mismo, y el don de profecías y don de conocimiento, los dos dones iban a desaparecer cuando lo perfecto llegara. Entonces, pero mientras tanto, Pablo les da instrucciones acerca del uso de esos dones enfocado en el don de profecía y don de lenguas, porque hasta que desaparecieran tenían que saber cómo dejar funcionar esos dones. Entonces vamos a leer capítulo 14 versículos 1 al 5, por favor. 1 Corintios 14, 1 al 5. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Muy bien, vamos a orar. Nuestro Padre, pedimos en esta mañana, como niños tuyos, ayuda en comprender y entender tu palabra. Ábrenos los ojos para que veamos lo que tienes escrito aquí, para que, Padre, podamos beneficiar de la enseñanza y para que nosotros también podamos comunicarla a otros. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Importante saber que aunque ha desaparecido estos dones, hay muchas cosas que podemos minar de aquí, o sea, sacar de este pasaje muchas enseñanzas que vamos a estar viendo, que van a ser de beneficio para nuestras vidas. Un resumen del capítulo 13 se encuentra en el versículo 1. Leamos el versículo 1 otra vez. Capítulo 14, 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Entonces dice, seguid el amor. De todas las cosas que puedes lograr en la vida cristiana, el mejor logro perdurable es el amor. Entonces, por esto, en toda esta parte de toda esta porción, el enfoque del apóstol ha sido el amor. Porque si estoy amando a otros, obviamente soy espiritual. Porque el amor verdadero bíblico del Nuevo Testamento viene del Espíritu, como fruto del Espíritu. Entonces, si yo quiero ser más amable, si quiero amar a otros, mi tarea es caminar según el Espíritu. ¿Y cómo vamos a caminar según el Espíritu? Bueno, vamos a volver a Romanos capítulo 6, a refrescar nuestra memoria. Romanos 6, y vamos a leer versículos 1 y 2. ¿Qué pues diremos?
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces nosotros dejamos de pecar en la vida cristiana porque hemos muerto al pecado. Ahora, Pablo usa la palabra pecado aquí en forma singular. Y está hablando del pecado que mora en nosotros. Cuando habla en pecado singular, está hablando de la fuente del pecado, de la fuente de los pecados. O que los pecados siempre salen de un fuente. Y el fuente es el pecado singular. Y él define cuál es el pecado singular en el capítulo 7, versículos 17 y 18, hermano. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces también el 19 y 20. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Él veía que tenía pecado morando en su persona. El pecado que mora dentro de nosotros es la naturaleza pecaminosa. En capítulo 6 dijo que somos muertos al pecado, pero nunca dice que el pecado ha muerto o no existe. Nosotros, pues, hemos muerto al pecado. ¿Y cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo morimos al pecado? Volviendo a Romanos 6, vamos a leer versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nosotros morimos en el momento de creer. Cuando fuimos unidos, como vimos ayer en 1 Corintios 12:13, que hubo una ocasión cuando el Espíritu Santo nos unió, nos colocó, nos bautizó en Cristo Jesús. Y en ese evento algo sucedió. Nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. Hemos sido crucificados con Cristo, enterrados con Cristo y resucitados juntamente con Él. Entonces hemos sido identificados con Cristo, pero no solamente identificados con Él en ser llevados al cielo y puestos en Cristo ahí, sino que nos llevó a la cruz y nos identificó con la muerte, el entierro y la resurrección de Cristo en nuestra salvación. Nos bautizó en Cristo, pero nos bautizó primeramente en su muerte, en su resurrección. Hemos ascendido y estamos ahora sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y esa es nuestra posición. Y ya que esto nos ha sucedido, la Biblia dice que hemos muerto al pecado. El pecado que mora dentro de mí, la naturaleza pecaminosa que está 100% viva, a esa estoy muerto y estoy ahora vivo para Dios. Ahora, estando ahí mi naturaleza pecaminosa, ella quiere pues dominar en mi vida, quiere obligarme a pecar. Pero soy muerto al pecado y vivo para Dios. O sea, yo ahora tengo que considerarme muerto al pecado y vivo para Dios. ¿Y dónde vemos esto? Vamos a leer 6, 10 y 11.
de Romanos 6, 10 y 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces nosotros debemos considerarnos muertos al pecado. Es la primera ordenanza en todo el libro de Romanos. Tenemos que contarnos muertos al pecado y vivos para Dios. No beneficiamos si no nos contamos muertos al pecado y vivos para Dios. Entonces, y luego debemos hacer lo que versículo 13 dice, hermano. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Sabiendo que hemos sido co-crucificados con Cristo y resucitados juntamente con Él, la Biblia nos ordena a contar en ese hecho, porque ese hecho es verdad de todos nosotros, pero no es de beneficio hasta que nosotros por fe lo abrazamos, a decir, es cierto, he muerto al pecado, ahora soy vivo para Dios. Y luego dice que ahora, basado en eso, por fe, debemos presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia para Dios. Y la Biblia indica que si nosotros hacemos esto, la cosecha de esto es santificación y vida eterna. Vamos a leer el 19 al 21, hermano, de capítulo 6. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Muy bien. Aquí vemos que si basado en nuestra posición en Cristo, nuestra identificación con Cristo, que hemos muerto con Él al pecado y ahora somos vivos para Dios. Basado en esto, si presentamos nuestros miembros a Él como instrumentos de justicia, la cosecha es santificación, lo que todos queremos, ser santos, ser santificados en nuestro diario vivir, y la vida eterna. No quiere decir que alcanzamos la vida eterna. La vida eterna es la dádiva de Dios, ¿verdad? La recibimos en el momento de la salvación. Pero a veces recibimos regalos y la ponemos a un lado y no utilizamos el regalo. Tenemos vida eterna, pero ¿estamos viviendo la vida eterna? ¿Estamos viviendo esta vida abundante que nos ha dado? Bueno, Dios quiere que vivamos la vida eterna. Entonces, hermanos, de esta fuente de estar posicionalmente considerándonos muertos al pecado y vivos para Dios, podemos comenzar a disfrutar la vida cristiana. Y de ahí el Espíritu Santo entonces tiene oportunidad de operar a través de nosotros. Y entonces si el Espíritu Santo opera en nuestras vidas, ¿qué pasa?
Él hace lo que la ley nunca pudo hacer. Él hace, pues, comenzamos a vivir de veras. Vamos a leer Romanos 8, 3. 8, 2 y 3. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces Dios ha hecho lo que la ley y el esfuerzo humano nunca pudo hacer. Y lo hizo a través de la muerte de Cristo. Cristo murió al pecado y nosotros hemos muerto al pecado también en Él. Y ahora, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué nos libró, pues, de la naturaleza pecaminosa? Bueno, versículo 4 de capítulo 8. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si andamos conforme al Espíritu, lo que la ley jamás pudo hacer, lo que el esfuerzo humano jamás pudo lograr, Dios lo logra por medio del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, tienen obligaciones, pero no a la carne, sino al Espíritu. Y si vivimos según la carne, moriremos, pero si vivimos según el Espíritu, viviremos. Vamos a leer, pues, el versículo, capítulo 8, versículos 12 al 14, hermano. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, hermanos, si vivimos según el Espíritu, vamos a estar viviendo lo que es vida verdadera, vida abundante. Y entonces, viviendo según el Espíritu, hermanos, el Espíritu Santo tiene libertad de producir en nosotros su fruto. ¿Y cuál es su fruto? Bueno, 9 cosas, ¿verdad? Pero lo primero es el amor. Y el amor hemos visto que como dijo el hermano John, de alguna forma, lo dijo ayer, pero es como el Espíritu Santo agarra la primera parte del fruto del Espíritu y lo pone en la mesa y con microscopio nos demostró 16 aspectos de ese amor divino. Y el amor es lo que conquista, hermanos. El amor es lo que causa, pues, que vivamos verdaderamente. Y entonces, por eso, capítulo 14 de 1 Corintios, una vez más vamos a leerlo, comienza con un recuerdo de lo que es importante en cuanto a toda esta porción que tiene que ver con la espiritualidad, hermano. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Muy bien. De todas las cosas que puedes lograr en la vida cristiana, el mejor logro perdurable es el amor. No lo olviden, hermanos. Procurad los dones espirituales. Literalmente es, y desead ardientemente las cosas espirituales. No está la palabra dones espirituales aquí. No es carismata esta palabra. Está volviendo a lo que
mencionó en capítulo 12, versículo 1, otra vez, hermano. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Las palabras en capítulo 12, versículo 1, donde dice dones espirituales, debe ser traducido, procurar, que no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de lo espiritual o de las cosas espirituales. No es la palabra griega para dones espirituales. Eso viene en el versículo 4. No, más bien, ¿dónde está la primera apariencia de carismata? 4. ¿El 4? Sí, hermano, el versículo 4, 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahí está la palabra carismata, que habla de dones espirituales. Entonces está volviendo otra vez al tema principal de todo esto. Está hablando de lo espiritual. Incluido en lo espiritual son los dones espirituales, y también el amor está incluido ahí, en eso. También está incluido en esto la enseñanza sobre el cuerpo de Cristo. ¿Cómo funciona el cuerpo de Cristo? Entonces, estos 3 capítulos están hablando de la espiritualidad. Y parte de la espiritualidad son los dones espirituales. Pero parte de eso también es entender que somos miembros de un solo cuerpo. Y una parte de la espiritualidad es entender el amor verdadero, el amor bíblico. Entonces, debemos procurar ¿qué debe ser nuestro enfoque? ¿Los dones espirituales? No, la espiritualidad. Si somos espirituales, vamos a practicar de forma correcta nuestro don espiritual. Entonces, veamos el 14 otra vez. 1 dice, seguid el amor y procurad lo espiritual o las cosas espirituales. Y termina hablando de la profecía. Aquí en este versículo, Pablo no empleó el término carismata, que es la palabra normalmente traducida dones espirituales. El término. Él usó la palabra neumáticos para dones espirituales, está traducido aquí dones espirituales, un término general que significa cosas espirituales, el cual podría ser traducido mejor o entendido como espiritualidad, hablando de espiritualidad, procurar la espiritualidad. Y hermanos, no les puedo animar más que con esto. Procurad, hermanos, ser espirituales. ¿Qué era el problema en Corinto? Eran carnales, era carnalidad. Y el enfoque de él en todo este libro parece que es, hermanos, que sean espirituales. Porque si somos carnales, llegamos a hacer barbaridades en la vida. Y no hay otro. De la carne cosecharás ¿qué? Corrupción. Así dice Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Pero del Espíritu cosechas vida. Muy bien. En esencia, Pablo estaba diciendo que deberían desear ardientemente la espiritualidad. Esto encaja muy bien con el tono general de 1 Corintios. Vamos a leer otra vez 1 Corintios capítulo 3, versículos 1, 2 y 3.
De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y la respuesta es que ciertamente sois carnales y ciertamente están andando como hombres no creyentes. En ese versículo todavía, en el versículo 1 dice, pero sobre todo que profeticéis. Uno de los más importantes y mayores dones que la iglesia primitiva disfrutó fue el don de la profecía. Este fue el vehículo que Dios usó para revelar la verdad a la iglesia, cuando no existía aún palabra escrita disponible. Ahora, vamos a leer algo muy interesante. Vamos a capítulo 11. Y vamos a leer el versículo 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. ¿Por qué dice aquí que toda mujer que ora o profetiza? ¿Recuerdan que Felipe, el diácono, tenía hijas que hacían qué? Profetizaban. Ahora la Biblia es enfática que la mujer no debe precedir o tener autoridad sobre el hombre. Pero ¿por qué habla de una mujer profetizar? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué es un profeta? ¿Un profeta es uno que enseña? Yo diría que no. El profeta es uno de estos, acá. El que habla es el que lleva el micrófono, ¿verdad? ¿Y quién, cuando uno es profeta, hablaba sus propias palabras? Vamos a segundo de Pedro. Segundo de Pedro, versículos 20, capítulo 1, 20 y 21. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues... el segundo de Pedro, capítulo 1, 20 y 21, hermano. Perdón, hermano. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, en el Antiguo Testamento, todos los profetas fueron inspirados por Dios y no hablaron sus propias palabras, sino hablaron la palabra de Dios. Ahora, si Dios decide utilizar, o si Dios en la iglesia primitiva, cuando estuvo activa todavía el don de profecías, si Él decidía utilizar a una mujer para profetizar, ella no era nada más que una bocina, ¿verdad? Ella no estaba ahí predicando, simplemente estaba diciendo lo que Dios le inspiraba decir a la congregación. Entonces, ella en tal caso no habría tomado autoridad sobre los hombres, porque no era ella quien estaba enseñando, sino que simplemente ella estaba siendo un aparato por lo cual Dios hablaba a su pueblo.
Por eso yo creo que Dios permitía que la mujer profetizaba. ¿Por qué? Porque así era, si era su don, era permitido. Ahora, ella en hacerlo no estaba tomando autoridad sobre los hombres. Si estuviera ahí más bien enseñando, hubiera sido otra cosa. Otra cosa que quiero agregar a este tema, está otra vez en 2 de Pedro. Y quiero que vean cómo hubo un cambio en el hecho de que en la era de la iglesia ahora, no hay profetas, pero sí hay maestros. Y 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ahora, ¿ven la diferencia? Que en tiempos pasados hubo falsos profetas entre el pueblo. Como habrá entre vosotros falsos profetas, hermanos, ¿qué dice la Biblia? Falsos maestros. ¿Por qué? Porque el don de profecía cesaría. Pero lo que no tenemos que preocuparnos hoy en día de falsos profetas, porque ni existe ese don. Y si alguien se levanta y dice que yo soy profeta o profetiza y voy a profetizar y tienen que obedecer lo que digo, es un mentiroso sin duda. ¿Por qué? Porque el don de profecías cesó. Pero todavía siguen aún falsos maestros, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a hallar un falso maestro? Mirando sus enseñanzas. Porque el falso maestro es como el falso profeta de Mateo 7. ¿Cómo vinieron los falsos profetas? ¿Vestidos de qué? De ovejas. No los puedes ver de afuera. Tienes que ver el fruto del falso profeta. ¿Y qué era el fruto del falso profeta? No sus acciones. Porque de afuera parece oveja. ¿Qué es el fruto? Es su enseñanza. El fruto del profeta es su enseñanza. Tenemos que examinar su enseñanza. Y por sus frutos los conoceréis. Y hoy en día lo mismo. El fruto del maestro tiene que ser examinado. Y si uno está enseñando algo que no concuerda con la palabra de Dios, es en ese momento, por lo mínimo, un falso maestro. Y entonces debemos ser como la gente de Berea. Todo lo que se enseña debe ser comparada con la palabra de Dios para ver si es correcta. Y esa es nuestra tarea. Y es parte de nuestra espiritualidad. Pablo quería que hubiera profecía en la iglesia como algo primordial en la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque la profecía era Dios hablando desde arriba a través de un siervo. Y el siervo no estaba en control del mensaje, Dios estaba en control del mensaje. Por eso era preferible cuando no teníamos la profecía perfeccionada todavía. Ya que tenemos la profecía perfeccionada, no necesitamos a individuos dentro de la iglesia que reciben mensajes directos de Dios para transmitirlas a la iglesia. Siempre hay riesgos en eso, ¿verdad? Porque de repente hay algún farsante que se levanta a predicar. Ahora, si seguimos esto, ¿hay posibilidad de equivocarnos? No. Entonces, es mejor
que un vocero, uno que profetiza. Pero era vigente y Pablo dijo que era preferible la profecía, especialmente sobre el don de lenguas. Y va a explicar por qué en el estudio. Voy a cambiar aquí. Preguntas, hermanos, antes de... Ayer van a pensar en la hija de Felipe. Sí, Cuando llegó Pablo ahí, no fueron ellas que le dieron el mensaje, sí, fue Ágabo, sí, que le dijo, que el Espíritu le habló y le dijo que lo que va a pasar con el dueño del quinto que tenían. sí, Y no fueron ellas. sí. Entonces notamos que había un trabajo especial para ella con ese don. Sí. Entonces, ella no habló, ellas, habían varias aparentemente, porque lo dice en plural, pero no hablaron las hijas. Agabus se agarró el cinturón de Pablo y se ató a sí mismo y dijo, así pasará al dueño de este cinturón. Y Pablo dijo, bueno, ellos lo tomaban como advertencia para no ir, y Pablo lo tomó como advertencia de estar preparado mentalmente. Y hay diferentes maneras de ver una misma cosa, ¿verdad? Él dijo que, bueno, estoy listo para morir. Y en última instancia sí dio su vida, pero no a causa de lo que sucedió ahí. Muy bien, entonces, otro comentario. Sí, hermano Abraham. Dice, seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Un amigo me dice que si hay las profecías, sigue ahí las profecías, porque dice la Biblia, eso me dijo a mí, ¿no? Porque Sí. dice, pero sobre todo que profeticéis. Ese texto lo pone en el... Sí. Y es correcto, a la simple vista de esto, uno va a llegar a esa conclusión. Pero si uno lo interpreta dentro de su contexto, donde Pablo dijo que cuando lo perfecto venía, lo que era en parte, y él describe profecías, conocimiento y lenguas como cosas que eran en parte o parciales, iban a ser superados por algo más grande, más perfecto. Y entonces eso ha llegado. Pero en aquel tiempo, como no tenían esto, dependían tremendamente de personas quien hablarían por Dios. Dios inspiraría a la persona se levantaría a profetizar. Entonces, No está conectado con el versículo 3. vamos a leer el versículo 3. ¿Cómo? Sí, está conectado. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y vamos a llegar ahí. Porque el profeta hablaba de Dios hacia la congregación. Pero vamos a ver que él lo compara con las lenguas, donde la lengua era el hombre hablando con Dios. El hombre hacia Dios. Entonces, ¿cuál es mejor? Bueno, el que habla de parte de Dios, porque eso edifica, exhorta y da consuelo a la congregación. Ahora, lo que la gente dice hoy en día, los que dicen que están recibiendo palabras de Dios y están transmitiéndolas a la iglesia, wow, qué tremendo. ¿Cómo vamos a saber si están de veras hablando de parte de Dios hoy en día? Tenemos que compararlo con la palabra. Y si lo que ellos dicen está en la palabra, no necesitábamos una revelación de Dios. Lo que necesitábamos era un maestro quien tomaría lo que la palabra ya dice a transmitirla a la iglesia. Y si uno dice que es profeta y nos da una profecía nueva que no se encuentra en la Biblia, tenemos que rechazarla.
Entonces, ¿qué uso tiene ahora el profeta que recibe mensajes directamente de Dios hoy en día? No hay uso. ¿Por qué? Porque tenemos un ser superior, profecía escrita. Y entonces, y si hay algo nuevo, entonces tendríamos que nombrarle el San Fulano, ponerle un libro aquí atrás y seguir colocando sus enseñanzas ahí. San Brec. Sería muy peligroso ese santito. ¿Por qué preferiríamos el don de profecía sobre el don de lenguas? Bueno, preferías la profecía sobre las lenguas debido a la limitación natural del don de lenguas. Vamos a mirar versículo 2, hermanos. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, el que habla en lenguas no habla a los hombres. Subrayan esto, hermano. No es un mensaje de Dios para el hombre, sino habla a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Esto es muy importante porque muchos piensan que el don de lenguas es que Dios está hablando a su pueblo a través de la persona que habla en lenguas. No, es la persona hablando hacia Dios en la lengua, sí. Y este versículo lo relacionan bastante con el versículo del capítulo 13, versículo 1. Sí. Dice, ¿no? Si yo hablase lengua humana y angélica, ¿no? Entonces ellos dicen que las lenguas angélicas, o sea, es esa, ¿no? Hablan así, no se entiende, ¿no? Sí. Son angelicales y por lo tanto le están hablando con esa forma, le están hablando. Sí. Y sí, bueno, primeramente, nadie sabe cuál es un lenguaje angélico. Porque en toda la Biblia, cuando los ángeles hablaron en lenguas humanas. No hay ningún ejemplo de algún ángel que tuvo que tener intérprete para entenderlo. Siempre hablaba. Entonces, creo que está hablando de la forma, está diciendo que como lo usa en Gálatas capítulo 1 más o menos. Gálatas 1, versículo 8, hermano. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. O sea que si un ángel llegaría diciendo que yo soy ángel y de veras tenía una espada encendida, quizás unas alitas o algo, y te predica otro evangelio, tenemos que rechazarlo, rehusarlo. Pero no está diciendo necesariamente que los ángeles tienen lenguaje diferente, pero a lo mejor tiene. Pero si tuviera yo la capacidad de hablar en idiomas angelicales, aún así no sería nada sin amor. Pero si alguien dice que estoy hablando un idioma angélica, no tienen manera de comprobarlo. No hay manera. Tienen que imaginar que están haciendo. Porque yo no conozco a ningún ser humano que habla un idioma angélica que puede decir que sí, está hablando Gabrielís o algo así, o Miguelís, como el idioma angélica. No hay nadie que puede decirlo. No hay nadie que dice, uy, sí, sí es un idioma de los ángeles. ¿Y será que los ángeles tendrían varios idiomas? Los ángeles que hablan
miguelís y los que hablan gabrielís o algo así. ¿O será que tienen un solo idioma ellos? Creo que está usándolo en forma de metáfora o algo así, simbólica, para explicar que no importa el idioma que uno hable, si uno no tiene amor no vale nada. Muy bien, pero lo relacionan, hermano, especialmente cuando no hay nadie que puede reconocer sus gemidos. Dicen, no, debe ser de angelical, entonces, porque incluso una vez un hombre me llegó diciendo, quiero que escuche algo para ver si lo entienda. Y comenzó a decirme un poco de bla bla, ¿no? Y esperando que era Yanomami quizás, ¿no? Y le dije, no entiendo lo que está diciendo, nada. Entonces quedó un poco triste porque estaba esperando que su idioma era un idioma real que yo reconocería. Y bueno, por lo mínimo no era un ángel, idioma que yo reconocía. ¿Preferirías la profecía sobre las lenguas debido a su limitación natural? Las lenguas no fueron un mensaje de hombre a hombre. Las lenguas no fueron un mensaje de Dios para el hombre. La verdadera naturaleza de las lenguas eran la de un hombre hablando con Dios. Los siguientes son algunos ejemplos bíblicos de este hecho. Y vamos a ver en estos versículos la dirección. Si era el hombre hablando con hombres o si era el hombre hablando a Dios. Las lenguas fueron empleadas en la oración. 1 Corintios aquí de 14:2 dice, no habla a los hombres sino a Dios. 1 Corintios 14:14, hermano. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces está hablando hacia Dios. Está orando. La oración nunca es hombre a hombre o Dios al hombre. Y hable para sí mismo, para Dios. Versículo 28 del mismo capítulo. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces está hablando hacia Dios. La dirección de la oración es obviamente del hombre hacia Dios. Segundo, las lenguas fueron empleadas en la alabanza o adoración a Dios. El individuo se encontraba en una postura de adoración hacia Dios. Por ejemplo, Hechos 2:11, hermano. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué estaban diciendo? Las maravillas de Dios. Estaban alabando a Dios. Hechos 10:46, hermano. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Magnificaban a Dios, adoración, hermanos. O cánticos, y los cánticos son de nosotros hacia Dios. 1 Corintios 14:15. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, porque hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. 1 Corintios 14:15, hermano, disculpe. Perdón, Hechos. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento.
Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, si uno canta o ora en lenguas, sería hacia Dios. Las lenguas se emplearon en acciones de gracias a Dios. Bendices o das gracias. Capítulo 14, 15 al 17, hermano. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Entonces se ve que las lenguas eran también dando gracias al Señor. Siempre la dirección en lenguas es del hombre hacia Dios. Y por esto, hermanos, si alguien habla en lenguas y si de repente hay alguien que interpreta, si ellos dicen que Dios nos está diciendo que nosotros debemos caminar mejor en nuestras vidas, es un mentiroso 100%. Porque la dirección de las lenguas siempre son alabanzas, acciones de gracias, cánticos del hombre hacia Dios. No un mensaje que Dios está dándonos a través del que habla en lenguas. Entonces, sí, ahí está un detalle de mostrar pues que la mayoría de la gente que habla, los intérpretes, siempre dicen no, que Dios nos está diciendo. Y no puede ser bíblico, no puede ser de Dios. En Hechos 2, cuando el Espíritu Santo vino sobre los que estaban en el aposento alto, alabaron a Dios. Aquellos que les rodearon les oyeron hablar a Dios en muchos lenguajes, idiomas. Pero cuando Pedro dio su mensaje, él no estaba hablando en lenguas, sino habló en un lenguaje familiar y común, el griego. Debemos, por lo tanto, tener en cuenta que en las Escrituras las lenguas nunca son mostradas como un mensaje de Dios a los hombres. Esta es la razón por la que la profecía era superior, ya que era un mensaje de Dios a los hombres. ¿Cuál vamos a aceptar como prioridad? Mensaje de Dios al hombre. Y lo tenemos aquí, hermanos. Aquí están las profecías. Y vamos a dar prioridad a esto siempre. Y cuando no lo tenían que dar prioridad a los hombres que poseían el don. O mujeres que poseían el don. Generalmente las lenguas no se entendían, pues nadie lo entiende, excepto en una de las dos situaciones siguientes. Habían dos acepciones. Dice el versículo 2, 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende. Excepto hay dos excepciones a esta frase. ¿Y saben cuáles eran? Primeramente, cuando estuvo alguien ahí que entendía ese idioma, como en el día de Pentecostés. Segundo, cuando hubo intérprete. Se entendían si estaba presente alguien que hablaba el lenguaje que el Espíritu Santo estaba dando. Y podemos verlo en Hechos 2, 7 y 8 y 11. Hechos 2, versículos 7 y 8 y luego el versículo 11. Le hiciste un poco menor. Perdón, hermano. Hecho. Estoy mal. Hecho.
Aquí tenemos un profeta futuro. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y el verso 11, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces les oyeron hablar en sus lenguas. No era que era... hay muchos que confunden y dicen que no, el don de lenguas es que uno habla en su propio idioma, pero se oye en los otros idiomas. No, hablaron idiomas que jamás habían aprendido. Y los que hablaban esos idiomas lo oyeron. Muy bien. Segundo, se entendía si alguien estaba presente que poseía el don de interpretación. Versículo 10, hermano, de capítulo 12, de 1 Corintios. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. ¿Cuál sería más el don más, quizás más grande? ¿Hablar en lenguas o interpretar las lenguas? Yo creo que interpretar sería un don, especialmente si uno interpretaba varios idiomas que se hablaban. Eso sería un tremendo don. El 14, 26 al 28, hermano. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Muy bien. Dado a que en general no se entendía, las lenguas eran inferiores a las profecías. Por eso, 14, 2, 1 y 2 dice, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Muy bien, vamos a terminar acá para desayunar. ¿Qué les parece? El 14, 1 al 5, por favor. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Muy bien, vamos a orar. Padre Celestial, una vez más nos ponemos delante de tu trono de gracias, Señor. Gracias por nuestras debilidades, porque cuando somos débiles, somos en ese momento fuertes por medio de la gracia tuya, y tu poder se perfecciona en nuestras debilidades. No nos confiamos a nosotros, no estamos confiando en nosotros mismos, Señor, sino nuestra confianza está en ti, porque nuestra competencia es de ti. Y Padre, no queremos hablar por nuestra propia cuenta, sino queremos tratar de explicar lo profundo de tu palabra, Padre. El Nuevo Testamento era un misterio en el pasado, pero lo has revelado a través de los apóstoles y profetas. Y gracias, Padre, por revelar tu palabra. Gracias que es suficiente. Gracias que podemos descansar en lo que la palabra dice. Pedimos, Padre, por los que
quizás están en contra de lo que tu palabra dice. Aquí, hasta en este país, hay los que están oponiéndose quizás en contra de algún personaje o alguna persona. Y Padre, que el rechazo que experimentemos sea, Padre, el rechazo de tu palabra, y que nosotros no seamos motivos para que alguien rechace la enseñanza de la palabra, sino que nosotros seamos personas de amor, demostrando amor y gracia donde quiera que vayamos, Padre, para que la gracia que predicamos sea vista en nuestras vidas también. Y Padre, gracias que no tenemos que esconder nada, porque estamos tratando simplemente de exponer lo que tu palabra dice. Queremos alcanzar a las masas, Padre, con este mensaje de salvación por gracia mediante la cruz del Calvario, mediante el sacrificio, la muerte de tu Hijo por nuestros pecados y mediante la resurrección. Que nosotros tengamos el gozo, las oportunidades, las puertas abiertas, Padre, de predicar este evangelio, y que muchos que han desviado se arrepienten de haber escogido otro evangelio, otro camino, otra aplicación del evangelio, para que todos volvamos a lo que es bíblico. Pedimos esto en el nombre dulce de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, la última parte de versículos 2 dice, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Qué quiere decir esto? Aunque por el Espíritu habla misterios. Está hablando de uno que habla en lenguas, ¿verdad? Y en su espíritu, no su mente, su espíritu está hablando. Y la persona que habla ni entiende lo que dice. Para la persona es un misterio. Y también para la congregación es un misterio. Ya no ama kavi gaha ya wayo ha wamane ne hini Ibrahim do dihiwa hone momana ha ina ya ma fal kari ni do dihima kui wamane ne hini ya imi do dihiwa behedira tan behedira to dihiwa ya ina ya kuwei wamane ne hini Ibrahim he paro to dihiwa chata ya wedi tapo wamane ne hini ya ya no ama mama kavi ke taimi he paro ku de no wamane ki hini Ibrahim to dihiwa behedira ¿Entendán? Away. Yo acabo de hablarles en un idioma. El idioma Yanomami. Y no me entendieron y nadie fue edificado en este instante. Y para ustedes, lo que yo acabo de decir era un misterio. A ver si hay alguien aquí con el don de lengua. El don de interpretación. No me entendieron. Yo les dije que, bueno, estoy hablando en perfectamente claro y no están comprendiendo. Así dije, en términos largos. Pero entonces, cuando habla aquí de que hablan misterios, es que el que hablaba no entendía lo que decía. ¿Saben por qué yo estoy seguro de que no entendían? Porque ellos tenían que depender del que tenía don de interpretaciones. Porque él mismo no sabía qué decía. No era que era un misterio de... ay, que hay algo nuevo que está diciendo, sino que es un misterio porque nadie entiende a no ser que haya ahí un oyente que habla el idioma o que haya ahí una persona con don de lenguas.
Entonces hay muchos que dicen, no, es que cuando yo oro misterios. Cuando yo hablo en lenguas es misterio. Sí es misterio. Porque nadie entiende, ni el que supuestamente habla. Y probablemente ni es idioma. En la mayoría de los casos son sílabas que se repiten. La, 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 la. ¿Qué idioma es eso? No sé. ¿La qué? Yo diría. Entonces, cuando se practicaban las lenguas, el individuo adoraba a Dios a través de su espíritu, sin entender lo que estaba diciendo. Vamos a leer 14 y 15, hermano. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, lo mejor es hablar y orar en un idioma que entendemos. Y aun cuando se practicaba todavía el don de lenguas, era preferible hablar en un idioma conocido que hablar en un idioma desconocido. Versículo 3, hermano. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces el don de profecía era favorecido porque estaba hablando a los hombres. Pablo favoreció el don de las profecías sobre el don de lenguas debido a la naturaleza superior de la profecía. La profecía era superior. Versículo 3a, hermano. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La profecía era Dios hablando al hombre y no el hombre hablando a Dios. Lenguas era el hombre hablando a Dios mediante su espíritu. Él habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La profecía fue muy positiva en las siguientes formas. La profecía era para la edificación, oikodome, y quiere decir edificación, y edificó a la gente en su vida. Entonces la gente en su alrededor fue edificada por su mensaje. La profecía era para exhortación, paraclesis. La palabra paraclesis es una palabra hecha de dos palabras, para y clesis. Y quiere decir venir al lado de alguien con el motivo de estimular a la persona a seguir adelante. Conseguimos la palabra paramédico para la persona que llega primero a alguien que se ha herido, se ha dejado herir, y la persona se agacha y comienza a aplicarle los primeros auxilios. Entonces una paraclesis es uno que venía al lado de alguien para hablarle para que siguiera adelante. Entonces, es decir, para acercarse a uno con el fin de instar hacia adelante y fortalecer. Y la profecía era para consolación, para mautía. Y esto significaba hablarle tiernamente a alguien con el fin de motivarlo. Y es como, por ejemplo, lo que hacemos a veces
Venimos primeramente con nuestros hijos con paraclesis. Vamos, vamos, vamos. Y por fin te agachas y hablas en el oído del niño a decir, mira, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Por qué no quieres hacer tal cosa? Explícamelo. Y entonces la profecía era para las tres cosas: edificación, exhortación, consolación. Y saben que esto es lo que la Biblia provee para nosotros hoy en día. Esas tres cosas. La Biblia nos provee edificación. La Biblia nos provee exhortación y consolación. Entonces, esta es la profecía, hermanos, perfecta. Podemos confiarla. Versículo 4, hermano, de capítulo 14. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Pablo favoreció el don de las profecías sobre el don de lenguas debido a que el don de la profecía tenía mayor impacto en las vidas de los creyentes. Las lenguas solo beneficiaban al que hablaba, con la excepción de que hubiera una interpretación. Entonces todos fueron edificados en tal caso. La profecía benefició a todo el cuerpo de la iglesia y por eso era preferido. Versículo 5, hermano. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Pablo favoreció el don de la profecía sobre el don de lenguas debido al mayor valor que trajo a la iglesia local. Y vemos en el libro de 1 Corintios que era cada uno por su lado, por el orgullo, siendo envanecidos ellos. Cada uno estaba jalando para su lado. Llegaban a comer la comida primero en la cena. Llegaban, y no importa si uno es hermano, lo llevaba a la corte. Tenían en la iglesia a uno que había agarrado la madrasca y había esto y lo aceptaron. Era cada uno por su lado diciendo que bueno, todos tenemos conocimiento. Para mí todo es lícito. Yo tengo mis libertades. Y cuando hay una iglesia así, hermano, ahí reine la discordia. Ahí una iglesia así está por destruirse. Va a ser consumida. Entonces Pablo quería que no practicaran dentro de la iglesia un don que era únicamente para el beneficio de uno. La única razón por permitirla en la iglesia es si hubo interpretación, como vamos a ver. Sin embargo, Pablo dijo que preferiría que todos en la iglesia profetizaran más que hablasen en lenguas. No estaba en contra del don de lenguas. Él sabía que ese don tenía su lugar en la iglesia, pero bajo ciertos criterios. Pero él sabía que la profecía, por lo contrario, era para la exhortación de todos en la iglesia y para el beneficio de todos. Pablo declaró enfáticamente que mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Por eso vamos a leer capítulo 13,
capítulo 12, versículo 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Deben procurar los dones mejores. Y esa fue la ordenanza de ese versículo. Siguen deseando lo que es mejor para la iglesia. Y obviamente para la iglesia la profecía era mejor que el don de lenguas. Y hoy en día, hermanos, la profecía es mejor para la iglesia de Cristo que los cánticos, que cualquier otra cosa que puede hacer una iglesia. Este debe tener prioridad. Recuerden que Pablo dijo a Timoteo, dedícate a la lectura de las Escrituras. Públicamente le dijo. ¿Por qué? Porque esta es la palabra de Dios. Y es la profecía perfecta que podemos confiar. Y es mejor que el don de profecías que poseían en el primer siglo cuando estaban esperando lo perfecto. Y entonces no sé si en realidad Pablo sabía lo que iba a ser el perfecto. Pero Dios obviamente le había revelado que una profecía perfecta vendría. Y no sé si él sabía que, bueno, después de que me muera, van a recoger todas las cartas que estoy escribiendo y las van a juntar en un solo libro. Yo no creo que él entendía eso. Pero él sí sabía que por medio del Espíritu Santo, que profecía, lo perfecto, iba a venir. Y ha venido en forma escrita. Y podemos confiar en esta profecía, hermanos. La única excepción a la regla de las profecías ser de más valor que el don de lenguas era si las lenguas venían con una interpretación para que todos en la iglesia se beneficiaran de lo que fue dicho. Entonces, a ver si hay preguntas hasta este punto, hermanos. Muy bien. Casi vi una mano allá, pero no era una mano. Hermano, pero hablaron cuando de la venida del Espíritu Santo, el día del Pentecostés, esos días eran idiomas, ¿no? Sí, hermano. Idiomas. Sí, hermano. Idiomas que entendían. Vamos a Hechos capítulo 2 para verlo nuevamente. Tendremos que comenzar en versículo 5 hasta el 11, hermano. 5 al 11. Hechos 2, 5 al 11. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, oyeron, pero había gente ahí de Jerusalén que no hablaba esos otros idiomas. ¿Y qué era su reacción? Sigamos hasta el 12 al 14, hermano. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto?
Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y 15. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Entonces los que no entendían los idiomas eran como ustedes hace 10 minutos, cuando yo hablaba en Yanomami. No me entendían y pensaban que yo había tomado algo ahí en el desayuno, pero no lo tomé. Muy bien. Otra pregunta, hermanos. Sí, hermano. ¿Qué diferencia hay entre profetizar y Ok, profetizar era don de hablar. Dios llevaba el micrófono y el que tenía el don de profecía era el bocín. Hablaba Dios por medio de esa persona. Ahora, la evangelización o don de evangelista es uno que va predicando buenas nuevas y no necesariamente que Dios está hablando a través de él. Por eso calificó apóstoles, profetas como una calificación separada, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, el evangelista es uno que lleva buenas nuevas y algunos tienen don de evangelización, ¿verdad? Pero todos tenemos responsabilidad de evangelización, tal como hay don de dar, de generosidad, pero todos debemos ser generosos. Entonces, muchos dicen que, bueno, no es mi don evangelizar, entonces no voy a evangelizar. No, aunque no sea su don, de todos modos evangelizamos todos, ¿verdad? Es que el que tiene el don va a tener éxito más allá del que no tiene. Pero incluso yo creo que el don de evangelista es diferente a lo que pensamos, y algún día cuando lleguemos a enseñar 1 Timoteo vamos a enfatizar las diferencias que hay. Entonces, muy bien. Diga. Aquí cuando dice en el versículo 2, porque el que habla en lengua no habla a los hombres. O sea, ¿a qué se refiere, hermano? Hermano, quiere decir que el que habla en lenguas está hablando mediante el Espíritu Santo. ¿Era un idioma, no? Idioma. Siempre la palabra es glosa en griego, y glosa siempre quería decir o la lengua o un idioma, y el contexto te indica, pero nunca se refería a lo que es bla bla. Por eso llamaban a la gente vamos a Romanos capítulo 1. No es Romanos 1. ¿Dónde es que dice, habla de los bárbaros? ¿Está en 1? No. 1:15, ¿verdad? Favor de... ¿A griegos y a no griegos? ¿Ese? Sí. 14. Sí. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Los no griegos en realidad son los que eran los bárbaros. ¿Y por qué los llamaban bárbaros? Porque pensaban que eran gente sin lenguaje y decían ba. Así el idioma, el nombre se clavó de los bla blas, más o menos serían los bárbaros. Entonces así. ¿Dónde? Vamos a Colosenses 3:11. Gracias que tenemos una concordancia viva aquí. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Sí, ahí está, hermanos.
Entonces la palabra bárbaro se derivaba de que no tenían idioma así entendible. Y podría haber dicho esto ahí, que hablaban como barbaridades. Y eso es lo que usualmente muchos hablan, ¿verdad? Pero no lo dijo. Otra pregunta aquí más. Hermano, la confusión de lengua en la Torre de Babel, ¿cómo fue? Diga otra vez, hermano. La confusión de lengua en la Torre de Babel. Ajá, sí. Tiene que ver con esto en un sentido, porque Dios dio los idiomas en Babel. Entonces, incluso la palabra Babel puede ser traducida como también bla bla en ese sentido, pero otros dicen que no quiere decir la puerta al cielo. Pero entonces no se entendieron en Babel y lo que estamos viendo aquí es que está en reverso. Dios está dando idiomas y la gente estaba ahí de diferentes países y oyeron su propio idioma. Muy bien. Hermano. ¿En qué sentido las lenguas significan señal para Israel? Vamos a llegar a esto, pero es muy importante, pero les puedo decir que era señal de juicio. La lengua para el israelita no era un señal favorable. Por ejemplo, cuando oían gente hablar en lenguas, no era que, ¡ay, qué lindo que están hablándonos en otros idiomas! Vamos a ver que esa profecía fue dada como juicio contra el pueblo. Y incluso en Hechos capítulo 1 decían, ¿qué quiere decir esto? Cuando vieron a la gente, los galileos hablaron en idiomas. ¿Qué señal es esto? Y tendrían, la opción era volver a Isaías, donde vamos a estudiar más tarde en este mismo pasaje cuando está citada. Pero es un pasaje que tiene que ver con juicio. Y nosotros lo ponemos como algo lindo. O algo, ay, mire que están hablando en lenguas. Pero en realidad el señal de lenguas era para mostrar juicio. Y juicio contra Israel en particular, hermano. Buena pregunta. Más tardecita va a salir eso. Muy bien. ¿Otra pregunta? Hermano, Hechos capítulo 2, 17, hermano, ¿cómo se puede entender? Hechos 2, 17. Vamos a Hechos 2, 17. Y a ver si consigo un mensaje del cielo en cuanto a la interpretación. Hermano. Y en los postreros, hasta el 21, hermano. y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, la única cosa que estaba de esta porción de escrituras que fue citada, la única porción de esto que se estaba viendo en ese momento era que algunos estaban profetizando. El resto del sol ser cambiado a sangre, el sol ser nublado, como que dice ahí, convertir en tinieblas, la luna convertir en sangre, humos y vapores, sangre, eso no se ha hecho todavía. Pero una porción era que estaban profetizando en ese día, y especialmente cuando Pedro se levanta, está dando un mensaje directamente
de Dios para el pueblo. Entonces, el resto vendrá en el futuro. Pero lo citó completo aquí, porque estaba enfocado en el hecho de que algunos el Espíritu había venido y estaban algunos profetizando. Especialmente vemos que Pedro da mensaje de Dios para el pueblo. Muy bien. Sí. Yo no entiendo, hermano, donde dice, o sea, Jesús nos escoge apóstoles, ¿no? Ya. ¿Y por qué también le damos los discípulos, no? O sea, ¿qué elemento significó el apóstol discípulo? El discípulo Cuando eran bajo su entrenamiento todavía, llegaron a ser apóstoles cuando les mandó con la gran comisión. Mismo grupo, pero los apóstoles se referían solamente a los 11. Los discípulos se referían a los 12. Incluía a Judas Iscariote. Ahora, la pregunta es ¿por qué dejó a Judas estar con ellos, no? Y yo diría que permitió al diablo tener un espía en su campamento en todo tiempo. Si Jesús hubiera hecho algún error durante su vida, ¿quién lo hubiera reportado? Judas. Judas lo hubiera llevado directo a los sacerdotes, a los líderes de Israel a decir que, mire, yo le vi hacer esto. No, él dice tal. Pero Dios hasta permitió a Satanás tener su testigo ahí junto con él. Donde él dormía, ahí estaba dormido. Y aún así, nunca vio ningún error en la persona de Jesucristo. Y para mí es sabiduría de Dios hacerlo, permitirlo. Ahora, Judas nunca era salvo. Algunos dicen que no, se salvó y perdió la salvación. Eso es antibíblico. Y incluso se llama el hijo de perdición. Era un perdido durante todo su tiempo. Incluso Jesús decía, hay un diablo entre nosotros. Y bueno, se refería a Judas, sí. Entonces, muy bien. ¿Preguntas, hermano? En Hechos 2 dice que hablaron en lengua de otros idiomas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero ya en Corintios dice como que no estaban hablando en el Espíritu y hablaban en lenguas. Bueno, vamos a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, versículo 14, perdón. Versículo 2, hermano. 2. Yes, sí, 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ahora, en mi Biblia, Espíritu está en mayúscula, ¿verdad? Y puede ser mayúscula, o puede ser que es minúscula. No sabemos. Pero sí sabemos donde dice un poco más abajo, en el 14 y 15, lo siguiente. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, cuando uno habla en un idioma, no está hablando por medio de sus sesos, de su mente. No es consciente de lo que está diciendo. Ese hablar viene del espíritu de uno, y dentro del creyente el Espíritu Santo mora dentro de nuestro espíritu o juntamente con nuestro espíritu. Porque antes de ser salvos somos espiritualmente muertos. En el momento de ser salvo, nuestro espíritu es resucitado o dado principio ahí, somos espiritualmente vivos, y juntamente con el Espíritu Santo uno puede
por medio del Espíritu, podrían, por medio y así era, que hablaban en lenguas a través del Espíritu, sin eso pasar por su mente cabal, por su juicio cabal. Y entonces, por eso para ellos eran misterios, no era que su mensaje era un mensaje misterioso, porque los que pudieron entender el mensaje decían, mira, está hablando de las maravillas de Dios, están hablando están cantando hacia Dios, están orando, están glorificando a Dios. Entonces así lo entiendo, hermano, de esa forma.